Gloria a Dios. Les saludo a ustedes su pastor y amigo Oscar Mauricio Lezama del ministerio Aviva Mi Presencia. Hoy vamos a ver un tema muy importante y vamos a hablar acerca de la vida de Absalón, uno de los hijos del rey David. ¿Por qué quiero hablar de Absalón? Porque durante mucho tiempo vemos de que en nuestras congregaciones se presentan situaciones difíciles como rebeldía, desobediencia, usurpación, sublevación contra la autoridad. Y sabemos que la palabra de Dios nos enseña acerca de la autoridad que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, nosotros podemos encontrar a través de la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículo 1, dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella. Entonces vemos de que hay personas que dicen y se refieren, y lo he escuchado durante muchos años en la vida cristiana, y aún en personas que son cristianos, que dicen, no, yo me someto a Dios, pero yo no me someto a los hombres. Eso es totalmente falso. Porque todas las autoridades que están aquí en la tierra, Dios las ha establecido, porque la palabra del Señor dice que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Entonces es una contradicción y es una rebelión, y le podemos llamar un principio satánico. ¿Quién fue uno de los primeros que se rebeló ante Dios? Fue Lucifer, un ángel, un querubín que Dios había creado en el reino de los cielos para que lo adorase y le sirviese, y le había delegado unas funciones y una autoridad sobre una cantidad de ángeles, porque él tenía una jerarquía alta, por eso era un querubín. Pero debido a su autoridad, debido a su función, a su cargo y a su belleza, pues se rebeló ante Dios y quiso ser igual a Dios y quiso colocar su propio trono. Esto le pasó a Absalón, el hijo del rey David. Quiso colocar su propio gobierno, rebelarse ante su padre, rebelarse ante la autoridad, imponer su propia ley y usurpar la autoridad que Dios había puesto en el reino de Israel. La vida de Absalón en la Biblia habla de que él es el tercero de los hijos de David, cuyo nombre significa el padre es paz. Vemos de que el nombre de Absalón tiene un significado muy hermoso, muy bonito, y es el padre es paz, ¿sí? Entonces es destacado en el libro de los reyes por su belleza y por su abundante hermosura, su abundante melena. En 2 Samuel capítulo 14 verso 25 habla sobre su belleza y cómo lo admiraban por eso. Los hijos de David fueron 20 sin contar a los hijos de las concubinas. Esto está en 2 de Crónicas capítulo 3 verso 2. Pero vamos a hablar qué nos dice la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 14 verso 25 para confirmar de que Absalón era un hombre hermoso, era un hombre de que superaba a las personas que se encontraban allí en Israel en autoridad, en belleza, en hermosura. Y dice la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 14 verso 25: no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos, según el peso real. A Absalón le nacieron 3 hijos y una hija que se llamaba Tamar, y fue una mujer de hermoso semblante. Entonces podemos ver allí
a través de la palabra de Dios de que no había otro hombre en todo Israel que era alabado por su hermosura. ¿Sí? Desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza no había en él defecto. Entonces, lo malo no era ser hermoso, sino permitir de que el orgullo y la maldad entrara en su corazón, como muchas veces pasa en las congregaciones, porque se le da la oportunidad a alguna persona, oveja, que se entrena, se capacita, se prepara. Dios le da dones, Dios le da habilidades, le da talentos para que sirva en la misma congregación, sirva en el cuerpo de Cristo. Y resulta que de un momento dado esa persona quiere usurpar la autoridad como el pastor, como el evangelista, como el profeta, como el apóstol, como el maestro. Entonces allí es lo delicado. Lo delicado no es ser hermoso, lo grave no es tener dones, no es tener talentos, sino que siempre que Dios nos vaya a usar, siempre en nuestra vida tiene que existir la humildad y no podemos permitir de que Satanás siembre el orgullo y la altivez en el corazón, porque eso hace de que la persona sea destruida totalmente. Entonces Dios quiere personas sensibles, personas sencillas. ¿Qué había en el corazón de Absalón? Había lo que era ambición, había rebeldía, había manipulación, había hipocresía, había intimidación, había rencor, orgullo, división, deslealtad y control. El espíritu de Absalón en este tiempo y por muchos siglos ha operado y entra con mucha facilidad aún en las congregaciones. Él es manipulador, tiene apariencia de piedad. Recordemos algo que la palabra de Dios nos enseña, que el diablo se viste como ángel de luz, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces ahí es donde surge la deshonestidad, donde líderes o cristianos se van de la congregación o dividen la congregación, porque ahí ¿quién es el que está operando? El espíritu de Absalón. El espíritu de Absalón, que hay lo que es ambición, rebeldía y manipulación. Manipula el escenario, manipula el lugar, engaña a muchas personas que son ingenuos y que no tienen madurez ni conocimiento en la palabra de Dios, y fácilmente los divide y se los lleva para otra parte y le dice: vamos a establecer nuestra congregación, vamos a establecer nuestra casa de oración, yo también tengo dones, yo también tengo talento, yo también tengo sabiduría, yo también soy pastor. Entonces ahí es donde surge lo que es la rebelión, ahí es donde se está manifestando el espíritu de Absalón. ¿Qué opera? ¿Qué otro género hay y que trabaja mancomunadamente con el espíritu de Absalón? El espíritu de Jezabel. En el espíritu de Jezabel hay lo que es altivez, orgullo, soberbia, rebeldía. ¿Y qué otro se relaciona con Jezabel y con el espíritu de Absalón? El espíritu de Asmodeo. Entonces es una cadena de demonios que operan en estas personas, que van a hacer daño a la congregación y van a hacer daño a los pastores, a la familia pastoral y al cuerpo de líderes, al cuerpo de diáconos. Nosotros como pastores, como hijos de Dios, tenemos que tener los sentidos bien abiertos, bien dispuestos para estar atentos cuando nos presentemos con este tipo de personas en nuestras congregaciones. ¿Por qué? Porque son perros destructores. La palabra de Dios le dice, el apóstol Pablo le llamaba perros. Son perros destructores. Ahí opera el espíritu de destrucción, de devastación, que van a causar división y destrucción a una congregación, y no solamente una congregación, en vidas y en hogares. Por eso nosotros hoy en día tenemos que estar preparados para recibir la palabra de Dios, y cuando salga a relucir este tipo de personas, tenemos que rechazarlos totalmente de nuestras vidas. Absalón no está solo en la iglesia, sino también en las familias, en los matrimonios, en los trabajos, en los círculos de poder económico, poder político, poder social. Recordemos algo, Absalón también está en los círculos de poder, como por ejemplo en el poder político. Vemos cuántas personas dicen: voten por mí, yo soy un buen candidato, yo no voy a robar. Pero llega el momento de tomar el poder, cambió totalmente la persona. No era lo que era. ¿Por qué?
porque salió el espíritu de Absalón, salió lo que es la ambición, la corrupción, la rebeldía, y pues fue a dañar inclusive a una sociedad y a una comunidad o a una ciudad si es necesario. Se manifiesta en rebeldía, deslealtad, división, hipocresía, envidia, causando la destrucción de las iglesias, empresas, matrimonios e incluso la caída de todo un sistema político, económico, produciendo lamento, rencillas, contiendas y principalmente la destrucción de las almas de las personas. Mira lo delicado, causa destrucción de las iglesias del espíritu de Absalón. Por eso nosotros como líderes tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, orar, ayunar, clamar, velar, estudiar la palabra de Dios, porque este tipo de espíritus inmundos tenemos que reprenderlos y echarlos fuera en el nombre de Jesús. No podemos tolerar este espíritu porque daña y él se disfraza. Recordemos algo, que Satanás no va a utilizar un veneno y le va a poner en una caja veneno, no. Satanás va a colocar su veneno en una cajita de chocolate. Algo muy bonito, disfrazado, y la persona que lo va a tomar pues piensa que es una caja de chocolate, pero su contenido es un veneno totalmente. Entonces así opera el espíritu de Absalón, ¿sí? Lleva veneno. Satanás siembra veneno y división y coloca cizaña en los corazones y coloca cizaña en las congregaciones. Identificando a Absalón, la Biblia nos muestra claramente cómo podemos identificar a Absalón. Número 1, Absalón no es lo que aparenta. Absalón fue el tercer hijo de David. Su madre fue Maca, hija de Talma, rey de Gesur. En 2 Samuel capítulo 3, versículo 2 y versículo 3 nos podemos dar cuenta allí que nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer ese pasaje. 2 Samuel capítulo 3, verso 3. Si tú tienes cuaderno, tienes lápiz, toma apuntes allí estos pasajes bíblicos y te puedes dar cuenta de dónde provenía Absalón, cuál era su descendencia, cuál era su generación. Era una generación pagana. Lástima muchas veces que el rey David obviamente cometió errores y cometió pecados delante de Dios, pero él se arrepintió y aún Dios así lo perdonó. ¿Qué pasó con David? Pues tuvo relaciones sexuales y de ese fruto, de esa relación con Maca, ¿sí? De un rey de allá, de un rey pagano, pues nació Absalón. Entonces hubo una mezcla allí, ¿sí? De identidad. Y dice la palabra de Dios en 2 Samuel capítulo 3, verso 2 al verso 3. Dice la palabra del Señor. Hijos de David nacidos en Hebrón. A David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito fue Amón. Recordemos algo, el primogénito de David fue Anón, de Ahinoam, la jezreelita. Su segundo, Quileo, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hijo de Talmai, rey de Gesur. Entonces vemos de que el rey David tiene un romance, ¿sí?, conyugal con esta mujer, hija de un rey Gesur, que adoran dioses paganos, y pues el fruto de esa relación nació Absalón, su tercer hijo. Y pues vemos de que es un hijo hermoso físicamente, pero su corazón estaba totalmente podrido, estaba totalmente contaminado, porque en su corazón estaba sembrado lo que era el odio, la rebeldía, la manipulación, la soberbia, la usurpación contra todo reinado y contra todo lo que se opone a autoridad. Y eso es lo que muchas veces sucede en las congregaciones, que muchas veces hay líderes que se van enojados con el pastor porque no los puso a predicar, porque llegaron de un momento a otro, pero no les gusta vivir el proceso, no les gusta someterse, no les gusta estudiar, no les gusta capacitarse. Entonces recordemos algo, una persona que llega a la congregación y que está dispuesta a pasar el proceso, que se somete y que respeta su autoridad, será un buen líder. Pero aquella persona que se rebeldiza de la noche a la mañana, en un mes, 2 meses, 3 meses, y sale hablando mal de sus líderes, sale hablando mal de su congregación, sale hablando mal de sus pastores, ahí lo que está operando es el espíritu de Absalón,
el espíritu de Jezabel, el espíritu de Coré y el espíritu de Asmodeo, que son espíritus de destrucción que vienen a hacer daño a una congregación y a difamar. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros los pastores o los líderes nos encontramos frente a esas situaciones? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cortar con toda relación de este tipo de personas. Cortar con toda relación, creer en las promesas de Dios, entrar en oración, entrar en ayuno y empezar a ver cómo podemos resolver esas situaciones cuando se nos presentan en nuestra vida espiritual o en nuestra vida cristiana. Fue notable por su hermosura y por la abundancia de su cabellera. Eso lo vemos en 2 Samuel 14:25. Vemos de que Absalón era una persona notable. Él no pasaba desapercibido. Cuando Absalón estaba, la gente lo miraba porque era un hombre hermoso. Era una cabellera, me imagino que era un hombre con cabellera rubia, atlético, acuerpado. Un hombre puede ser de ojos verdes, ojos azules. Creo yo que era así. Bueno, si no lo era ojos cafeces. Pero lo que sí la Biblia me dice es que era un hombre hermoso. Era un hombre notable en todo el tiempo que vivió en Israel. Entonces él, debido a eso, pues le sacó provecho y se ganó la confianza de muchas personas y se quiso tanto así que ganar la confianza de que ya se creía rey. Ya se creía rey, se creía el que gobernaba, se creía el que mandaba, se creía el que tenía la autoridad, de que ya su papá estaba viejo, su papá ya no podía ejercer esa autoridad y que él debía era suceder el reinado de su padre, de que él tenía que tomar era el mando. Pero en las dinastías y en los reyes, recordemos algo de que el primogénito es el que sucede al papá para tomar posesión de un reinado, ¿sí? Y en este caso era Amnón, ¿no? Era el primer hijo, era el primogénito y el que tenía el poder y tenía la facultad para heredar el poder del reino. Pero nosotros podemos ver más adelante en la historia de que Absalón no quería a su hermano. Absalón lo odiaba profundamente en su corazón. Absalón le tenía envidia, Absalón le tenía rencor, le tenía rabia. Absalón no veía la forma o él maquinaba en su corazón cómo hacerle daño a Amnón para poder ser él el primero. Para poder ser el primero. No solamente Amnón, sino también Quileo, el hijo de Abigail. Entonces Absalón estaba maquinando en su corazón cómo eliminar a Amnón, cómo eliminar a Quileo, quitarlos de su camino para él ser el heredero del reino. ¿Sí? Porque él tenía ambición en su corazón. Entonces eso nosotros podemos ver en las congregaciones, que muchas veces surgen celos ministeriales, hay envidias, hay chisme, hay murmuración, y vemos muchas veces que entre los mismos líderes o entre las mismas ovejas hay discrepancias, no hay unidad, no hay diálogo, porque ahí se mueve el espíritu de Absalón y nosotros no podemos permitir que operen estos demonios en nuestras congregaciones ni en nuestras vidas, Los pueblos orientales concedían extrema importancia a la larga cabellera como señal de fuerza y vigor. Entonces podemos ver de que los pueblos orientales le reconocían de que Absalón tenía una larga cabellera y que su cabellera tenía una simbología de fuerza, de vigor, ¿sí? De que él era la persona exclusiva y enteramente preparada para suceder al rey David, ¿ya? Y claro, él obviamente se aprovechaba de eso. Bueno, Absalón era de buen parecer y adicionalmente era visto como un hombre con mucha fortaleza. Recordemos que el hombre siempre mira las apariencias externas. En 1 Samuel capítulo 16, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios allí en 1 Samuel capítulo 16, verso 7, dice la palabra de Dios. Pero Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos,
pero Jehová mira el corazón. ¿Qué es lo que Dios miraba? ¿Qué es lo que Dios aprecia? ¿Qué es lo que Dios valora? Lo que hay en nuestro corazón. Si en tu corazón hay un corazón íntegro, en tu corazón hay un corazón que amas a Dios, así no seas hermoso de apariencia, no seas hermosa de apariencia, pero si tu corazón está limpio por la presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo, tú eres un candidato, escúchalo bien, eres un candidato, eres una candidata para que le pueda servir al Señor. Absalón tenía un corazón podrido, un corazón dañado. Su corazón, Satanás lo había minado de pecado, de rebeldía, de orgullo, de altivez. Eso era lo que Absalón albergaba y eso es lo que estaba transmitiendo. Vemos que cuando Dios envía a Samuel para que unja a David cuando era pastor de ovejas, vemos de que a David lo menospreciaban, lo tenían en poco. Él era un pastor que estaba por allá, olía a ver oveja, pero Dios no miraba eso. Dios lo que miraba era el corazón. Entonces quizás muchos no te tienen en cuenta en la congregación, no te valoran, pero no importa, si tú sigues fiel al Señor, Dios es el que tiene en cuenta, porque Él ve que hay frutos y cosas buenas en tu corazón y eres un candidato especial para que le sirvas a Dios en su reino, en su gobierno. Tarde que temprano le vas a servir al Señor, porque Dios es el que nos llama, Dios es el que nos capacita y Dios es el que nos da dones para que sirvamos en su obra. Entonces ahí podemos ver en la palabra de Dios que Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces eso lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 16 verso 7. A Absalón lo miraban, era lo que había por fuera, pero no, la gente no se daba cuenta de que él tenía un corazón malo, y eso suele muchas veces pasar en la vida del noviazgo, que muchas veces las mujeres se fijan solamente por la apariencia. No quiero decir con eso de que también se vaya a ir a vivir con algunas personas así de mala apariencia, no, pero sí es importante que miremos primero son los valores cristianos, los principios de Dios y el temor a Dios. Expresarse que es muy trabajador, que lee las escrituras, se mostrará muy espiritual y justo ante los demás. Mire cómo se expresa, cómo se manifiesta Absalón, cómo opera el espíritu de Absalón. Querrá presentarse como humilde y obediente, pero su obediencia siempre será parcial. Es decir, en unos momentos es obediente y en otros momentos es rebelde. Lo que su carne satisface, y presentará disculpas para no obedecer completamente. Es una persona que actúa con fingimiento, es decir, es un hipócrita. Segundo punto, Absalón es un oportunista y es un vengativo. Él ordenó la muerte de Anón. Óigalo, lo que yo les decía ahora al principio. Absalón no era preocupado o mirar la forma de cómo su hermano cometió un error para él inmediatamente sacarlo del camino. Porque Absalón sabía de que si sacaba a su hermano del camino, él era el que iba a tomar el poder en algún momento. Él ordenó la muerte de Anón porque había forzado a su hermana Tamar, es decir, la había violado. Eso lo dice en 2 Samuel capítulo 13 versículo 22. La Biblia nos registra si David castigó a su hijo. La Biblia no registra eso por tan seria ofensa. 2 Samuel 13:21. Esa falta de justicia en la tierra llegaría a plagar a David en un tiempo futuro. En 2 Samuel 15:4 nos damos cuenta de eso. La inhabilidad del rey de administrar justicia causó un distanciamiento en su familia que tuvo consecuencias de gran enlace. Absalón y Anón no se hablaban. Absalón lo odiaba. Eso lo dice la palabra de Dios en 2 Samuel capítulo 13 versículo 22. Entonces podemos ver que la misma palabra de Dios nos enseña de que Absalón odiaba a su hermano desde antes de violarla. ¿Por qué? ¿Por qué Absalón odiaba a su hermano? No fue porque violó a Tamar. Bueno,
Ahí se le acrecentó el odio que ya tenía por Amnón. Lo odiaba era porque Amnón era el primogénito, era el que era el hijo heredero del reinado, del imperio, del gobierno que tenía el rey David. Entonces, Absalón lo que tenía era envidia. Entonces, ahí nos podemos dar en cuenta de que la misma palabra nos enseña eso. Tercer punto, Absalón se refugia en la mundanalidad. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículos 37 y 39, se fue donde su abuelo. Cuando Absalón ya exterminó, aniquiló totalmente a Amnón, lo sacó del camino, pues obviamente el rey David pues vio de que entre mismos hermanos se hicieron daños, ¿cierto? Uno mató al otro, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Absalón? Se fue donde su abuelo, que era el rey Jesús, ¿ya? Como obviamente el rey David no podía ir a atacar a otro rey porque pues se formaría una guerra de naciones, ¿sí? Una guerra de países allí. Entonces pues obviamente Absalón lo sabía y fue y le pidió ayuda a su abuelo y fue y se refugió allá. Entonces muchas veces pasa así. Solo después de 5 años del incidente con Tamar volvieron a verse con David su padre. Después de 5 años, ¿sí? De ese inconveniente, de ese problema que hubo allí con Tamar y Amnón, Absalón se volvió a ver con David después de 5 años. En 2 Samuel capítulo 14, verso 33 nos podemos dar cuenta allí. Las personas afectadas con el espíritu de Absalón tratan de desprestigiar al liderazgo de la iglesia, empresa, familia, etc. Desprestigia todo. Cuarto punto, quiere establecer su propio reino. 2 Samuel 15, 30 al 31. Recordemos que el espíritu de Absalón quiere establecer su propio reino y es igualito como opera Satanás, ¿ya? Señales que debemos observar. Características del espíritu de Absalón. Número 1, personas que roban corazones. Número 2, personas que se promocionan a sí mismas. Cuando usted se encuentra líderes o veas que dicen, pastor, yo también oro, yo soy bueno para eso, y esto y lo otro, y se halagan, y delante de la gente quiere que le den halagos, que le den en palabras bonitas, eso es lo delicado. Número 3, personas orgullosas, soberbias y arrogantes. Número 4, son personas con actitud independiente. Número 5, son personas con deseos de establecer su propio reino. Recordemos que nosotros no estamos estableciendo nuestro reino, nosotros estamos estableciendo es el reino de Dios y por lo tanto el reino no es nuestro, sino el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y Absalón quería era establecer su propio reino y no quería era apoyar el reino del rey David ni el reino de Dios. Número 6, personas que critican al liderazgo. Siempre son personas que critican al liderazgo. Usted se va a encontrar con personas con el espíritu de Absalón que dicen, si yo fuera el pastor haría esto, si yo fuera ese líder cantaría mejor, si yo fuera ese líder lo haría así. Critican al liderazgo, se oponen al liderazgo en la forma, en la logística, en la forma de funcionar, en la forma de operar dentro de los ministerios, se oponen al liderazgo. Crean grupos que murmuran. Mire lo delicado. Crean grupos que murmuran en la congregación. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad y la obligación de estar atentos a estas personas que tienen este espíritu, que causan división y causan destrucción en las mismas congregaciones. Por eso es importante que estemos en oración, velando y clamando la presencia de Dios para estar atentos a este espíritu. Bueno, mis amados hermanos, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros estos minutos. Fue de gran edificación y de gran bendición haberles compartido esta enseñanza de edificación. Sería que les va a aportar mucho a sus vidas, a sus congregaciones, para que se den cuenta cómo opera el espíritu de Absalón, no solamente en las iglesias, sino también en las empresas, en la familia, en muchos lugares opera ese espíritu. Y tenemos que estar nosotros velando allí como esa antorcha en el nombre poderoso de Jesús.
Bueno, mis amados hermanos, se despide de ustedes su pastor y amigo Oscar Lezama. Un abrazo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Esperemos que esto sea de mucha edificación y bendición para tu vida. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.